Nunca pensé que la traición vendría envuelta en papeles legales, entregada por las manos de mi propio hijo una mañana de martes mientras yo fregaba los platos del desayuno. Las burbujas de jabón en mis dedos se sentían cálidas, cotidianas, como cualquier otro momento en la vida tranquila que había construido después de sobrevivir al cáncer y enterrar a mi marido. Pero a veces, las peores tormentas llegan en los días más despejados. Me llamo Nadia Reyes y tengo 55 años. Durante la mayor parte de mi vida, fui el pilar en el que otros se apoyaban, la esposa que mantenía todo unido, la madre que se sacrificaba sin preguntar, la nuera que se mordía la lengua cuando le lanzaban palabras crueles. Creí haberme ganado algo de paz en mi modesta casa, rodeada del jardín que planté con mis propias manos y los recuerdos que había conservado con tanto esmero. Me equivoqué. El mensaje llegó de doña Carmen, mi vecina anciana de enfrente. Su artritis le dificultaba escribir, así que cuando mi móvil vibró con su mensaje de texto, supe que algo andaba muy mal. Finge estar enferma y sal de ahí ahora. Se me paró el corazón. Doña Carmen había estado vigilando mi casa como un halcón desde que mi marido falleció, y nunca me había enviado algo así. Sus palabras me cayeron como agua helada en las venas. Me quedé parada en la cocina, con el jabón de fregar goteando de mis manos al suelo de linóleo, mirando esas 7 palabras sin sentido. ¿Salir? ¿De mi propia casa? La casa donde cuidé a mi marido hasta sus últimos meses, donde luché mi propia batalla contra el cáncer y gané, donde cada rincón guardaba recuerdos de la vida que construimos juntos, ladrillo a ladrillo. 21 minutos. Eso es lo que tardé en procesar lo imposible antes de que mi mundo se hiciera añicos por completo. 21 minutos de ir de la cocina al salón, comprobando las cerraduras, mirando por las cortinas, preguntándome si doña Carmen finalmente había perdido la cabeza o si algo verdaderamente terrible venía a por mí. Entonces oí la llave en la puerta principal. Mi corazón dio un brinco por un instante. Quizás era Lucas, mi hijo, que venía para una de sus raras visitas. Quizás, por una vez, traía buenas noticias en lugar de las habituales peticiones de dinero o quejas sobre su trabajo. Quizás podríamos tomar un café y hablar como solíamos hacer cuando él era pequeño y creía que yo bajaba el cielo. Pero cuando la puerta se abrió, mi hijo no me llamó mamá con afecto o preocupación. Entró como si fuera el dueño del lugar, que, estaba a punto de descubrir, aparentemente creía que lo era. Detrás de él venían 2 extraños con trajes caros, llevando maletines y con ese tipo de expresión de pocos amigos que la gente pone cuando está a punto de destrozar la vida de alguien con papeleo. «Hola, madre», dijo Lucas, y algo en su tono me heló la sangre. No me llamaba madre desde que tenía 17 años y estaba enfadado por su hora de llegada. Durante 38 años fui mamá o mami o, en los buenos tiempos, mamaíta, pero de pie en mi propia sala de estar, rodeada de los muebles que había elegido y las fotografías que había enmarcado, de repente era madre, distante, formal, fácil de despachar. Los 2 hombres se presentaron como representantes de los servicios de protección a mayores y de los servicios de salud mental. Sus palabras se mezclaron en una sopa de términos legales que sabía a traición. Informes preocupantes, deterioro cognitivo, condiciones de vida inseguras, custodia protectora de emergencia. Pero a través de la niebla de su lenguaje oficial, una verdad emergió con devastadora claridad. Mi propio hijo me había declarado mentalmente incapacitada para cuidar de mí misma. Párrafo de solicitud de suscripción eliminado por no ser parte de la narrativa. Vi a Lucas evitar mi mirada mientras los hombres explicaban su propósito. Se quedó junto a la ventana, mirando hacia la casa de doña Carmen con una expresión que no pude descifrar. ¿Era culpa? ¿Determinación? ¿O simplemente el frío cálculo de alguien que había decidido que su madre era un obstáculo a eliminar? «Señora Reyes», dijo uno de los hombres de traje, con voz profesionalmente amable, «hemos recibido informes de que usted ha estado exhibiendo signos de confusión, pérdida de memoria y mal juicio. Su hijo está preocupado por su capacidad para gestionar sus finanzas y mantener esta propiedad de forma segura». Las palabras me golpearon como mazazos físicos. ¿Confusión? ¿Pérdida de memoria? ¿Mal juicio? Yo era la mujer que había gestionado las finanzas de nuestro hogar durante 30 años mientras mi marido construía su negocio.
Yo era la mujer que investigó cada opción de tratamiento cuando el cáncer intentó llevarme, que luchó por sí misma cuando los médicos querían rendirse. Yo era la mujer que organizó sola el funeral de mi marido, liquidó su patrimonio y reconstruyó mi vida desde cero. Debe haber algún error, dije, con la voz más pequeña de lo que pretendía. Soy perfectamente capaz de cuidar de mí misma. Lucas, diles tú. Pero Lucas finalmente se giró desde la ventana, y la mirada en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no era un error. Esto no era un malentendido. Esto era un plan, ejecutado meticulosamente, diseñado para despojarme de mi independencia y mi casa en un solo golpe devastador. Lo siento, mamá, dijo, pero su voz no contenía ni pizca de pena. Pero ya no estás pensando con claridad. La casa es demasiado para ti. Necesitas atención profesional. Atención profesional. El eufemismo se cernió en el aire como humo, asfixiándome con sus implicaciones. Pensé en mi jardín, que recién comenzaba a florecer con las flores de primavera. Pensé en el taller de mi marido en el garaje, aún organizado exactamente como él lo había dejado. Pensé en los álbumes de fotos guardados en el armario de mi dormitorio, llenos de recuerdos que solo yo podía cuidar adecuadamente. No voy a ir a ninguna parte, dije, recuperando la voz. Esta es mi casa. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, pude ver que ya era demasiado tarde. El papeleo ya estaba presentado. Las decisiones ya habían sido tomadas. Y mi propio hijo, el bebé que llevé en mi cuerpo, el niño que crié, el joven que apoyé en cada fracaso y celebré en cada éxito, había sido quien puso en marcha esta maquinaria. El silencio que siguió fue de ese tipo que corta más profundo que los gritos. Los hombres de traje me dieron 48 horas para prepararme para la transición, como ellos lo llamaron. 48 horas para empaquetar una vida entera y despedirme del único lugar que todavía se sentía como mi hogar. Lucas se quedó después de que se fueran, pero no para consolarme ni explicarse. Caminó por mi casa como un posible comprador, tomando notas en su móvil sobre los muebles y haciendo preguntas casuales sobre las herramientas de su padre en el garaje. No necesitarás la mayoría de estas cosas a donde vas, mamá, dijo, deslizando el dedo por el mueble de porcelana de mi abuela. La residencia lo proporciona todo. Probablemente puedas sacar un buen precio por algunas de estas antigüedades. La residencia. Lo dijo como si estuviera hablando de un complejo turístico de vacaciones en lugar del lugar donde planeaba guardar a su madre como si fuera un mueble incómodo. Lo vi evaluar mis posesiones con la fría eficiencia de alguien que ya había dividido mentalmente el botín, y me di cuenta de que esta no era una decisión reciente. Lucas había estado planeando esto durante meses, tal vez más. ¿Cuándo dejaste de quererme?, le pregunté mientras examinaba mi foto de boda, aquella donde su padre y yo nos veíamos tan jóvenes y llenos de esperanza. ¿Fue gradual? ¿O te despertaste una mañana y decidiste que yo era prescindible? No respondió de inmediato. En su lugar, puso la foto boca abajo en la repisa, como si no pudiera soportar mirar la felicidad que representaba. Cuando finalmente habló, su voz transmitía un cansancio que lo hacía sonar mayor que sus 38 años. Esto no es sobre amor, mamá, es sobre la realidad. Te estás haciendo mayor, estás sola y esta casa se está cayendo a pedazos a tu alrededor. ¿Qué pasa si te caes por las escaleras? ¿Qué pasa si olvidas apagar el fuego? ¿Qué pasa si necesitas dinero para tu próximo negocio fallido? Interrumpí, las palabras más afiladas de lo que pretendía. ¿Es de esto de lo que realmente se trata, Lucas? ¿La casa? Apretó la mandíbula, y por un momento vi un destello del niño que solía tener rabietas cuando no se salía con la suya. No todo es por dinero, ¿no lo es? Insistí, porque es el único momento en que nos visitas ya. Cuando necesitas algo. Cuando tienes un retraso con el alquiler o se te avería el coche o tu novia decide que quiere algo caro. No me has llamado solo para hablar en más de 2 años. La verdad, se cernió entre nosotros como un puente en llamas. Recordé la última vez que Lucas pareció genuinamente feliz de verme, la Nochebuena de hace 3 años, antes de que su última novia lo convenciera de que las reuniones familiares eran tóxicas y emocionalmente agotadoras. La trajo a cenar. Una mujer llamada Cristina con aristas afiladas y opiniones aún más afiladas sobre cómo Lucas necesitaba establecer límites con su madre codependiente. Me mordí la lengua durante toda la comida.
viendo a esta extraña diseccionar mi relación con mi hijo como si estuviera realizando una cirugía. Habló de mí en tercera persona mientras yo estaba sentada allí mismo, explicándole a Lucas cómo las madres como yo usaban la culpa y la obligación para controlar a sus hijos. Para el postre, pude ver las semillas de la duda que ella había plantado echando raíces en su mente. Cristina piensa, comenzó a decir, y luego se corrigió. Ah, dije, las piezas encajando. Esta es su idea, ¿verdad? Deshacerse de la madre incómoda para que ustedes dos puedan empezar de cero. Tal vez usar la casa como aval para cualquier chanchullo que esté tramando esta vez. El rostro de Lucas se puso rojo. No hables de ella así. Cristina me ha apoyado más ¿Que tu propia madre? Terminé. ¿La mujer que te crió sola después de que tu padre muriera? ¿La mujer que trabajó en 2 sitios para pagarte la universidad? ¿La mujer que te avaló para tu primer piso y te sacó de apuros cuando no podías pagar el alquiler? Siempre haces esto, dijo, alzando la voz. Siempre haces que todo gire en torno a lo que has sacrificado, a lo que has renunciado. ¿Sabes lo agotador que es eso? ¿Sabes lo que es cargar con esa culpa todos los días? Sus palabras me golpearon como bofetadas. Me quedé mirando a este hombre que había llevado en mi cuerpo, cuidado a través de fiebres, animado en los partidos de fútbol y apoyado en cada decepción y fracaso. ¿Cuándo se había convertido mi amor en una carga para él? ¿Cuándo se habían transformado mis sacrificios de regalos en armas que él sentía que yo blandía en su contra? Nunca te pedí que te sintieras culpable, susurré. Solo te pedí que recordaras. ¿Recordar qué? ¿Cómo te martirizaste por mí? ¿Cómo nunca saliste con nadie después de que papá murió porque estabas demasiado ocupada siendo madre? ¿Cómo rechazaste ese ascenso en el trabajo porque no querías perderte mi graduación del instituto? Se rió, pero no había humor en ello. Construiste toda tu identidad en torno a ser mi madre, y ahora no puedes entender por qué necesito espacio para respirar. La acusación me robó el aliento. ¿Era así realmente como me veía? ¿Como una presencia asfixiante que lo había atrapado en la obligación y la culpa? Pensé en todos esos años en que solo éramos nosotros dos, cómo me había esforzado tanto por ser madre y padre, por darle todo lo que necesitaba a pesar de tener tan poco. Yo pensé que estaba siendo fuerte. Él, aparentemente, me había visto como patética. Tu padre se avergonzaría de ti, dije, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. Algo oscuro se agitó en el rostro de Lucas. No te atrevas a usar a papá en mi contra. Él no está aquí para defenderte ni para condenarme. Se ha ido, y tienes que dejar de vivir como si fuera a volver. Sé que se ha ido, dije, con la voz quebrada. Yo fui quien le cogió la mano cuando murió. Yo fui quien planeó su funeral. Yo soy quien ha estado visitando su tumba todos los meses durante los últimos 5 años mientras tú la has visitado exactamente 2 veces. Porque no puedo competir con un fantasma, explotó Lucas. ¿Crees que no sé que le quieres más de lo que jamás me quisiste a mí? ¿Crees que no veo cómo se te ilumina la cara cuando hablas de él y la decepción que pones cuando tienes que lidiar conmigo en su lugar? La acusación era tan injusta, tan retorcida, que me cortó la respiración. Eso no es verdad. Eso no... ¿No lo es? Sacó su móvil y me enseñó algo que me revolvió el estómago. Era una foto que había publicado en redes sociales el mes pasado. Una imagen de la tumba de mi marido, decorada con flores por lo que habría sido su 60º cumpleaños. El pie de foto decía, sigo echando de menos al amor de mi vida. Algunas personas dejan huellas en tu corazón que nunca se borran. Cristina me enseñó esto, dijo Lucas. Me preguntó qué se sentía al saber que mi madre considera a mi padre muerto el amor de su vida. ¿Qué me convierte eso a mí, mamá? ¿Qué convierte eso a mis hijos, si alguna vez los tengo? ¿Estaremos siempre en un segundo lugar respecto a tus recuerdos perfectos de un hombre que lleva 5 años muerto? Quise explicar que el amor no es una competición, que el amor de una viuda por su marido no disminuye su amor por su hijo. Quise decirle que el duelo y la maternidad ocupaban espacios diferentes en mi corazón, que honrar la memoria de su padre no significaba que yo lo valorara menos. Pero las palabras no salieron, y Lucas tomó mi silencio como la confirmación de sus peores temores. Los papeles están presentados, dijo, guardando su móvil. La evaluación está programada para el jueves. Cristina me ayudó a investigar las mejores residencias de la zona.
La residencia Jardines del Sol tiene excelentes reseñas y se especializan en casos como el tuyo, casos como el mío, como si ser una madre amorosa y una viuda devota fuera una condición médica que requería tratamiento. ¿Y si me niego a ir? Entonces el Estado intervendrá. La evaluación preliminar del psicólogo apoya mi petición. Serás declarada incompetente, cooperes o no. Pero si luchas, el proceso será público. Un desastre. ¿De verdad quieres que los vecinos te vean ser arrastrada por los trabajadores sociales? La amenaza fue lanzada con precisión quirúrgica. Lucas sabía exactamente cómo herirme. Sabía que mi orgullo y dignidad eran de las pocas cosas que me quedaban. Me estaba ofreciendo la opción entre rendirme en silencio o ser humillada frente a la comunidad que había llamado hogar durante 30 años. Mientras recogía sus cosas para irse, intenté una última vez alcanzar al hijo que recordaba. Lucas, por favor, esta sigue siendo tu casa también. Tu dormitorio de la infancia está exactamente como lo dejaste. Las herramientas de tu padre te esperan en el garaje. No tires todo eso por la borda. Se detuvo en la puerta principal, con la mano en el pomo. Por un momento, pensé que veía algo ablandarse en su expresión, algún destello del niño que solía correr hacia mí cuando estaba asustado o herido. «Adiós, mamá», dijo sin volverse. «Los de la mudanza vendrán el viernes a recoger las cosas de papá. Cristina cree que sacarán un buen precio en la subasta». La puerta se cerró detrás de él con un suave clic que sonó como el fin de todo. Esa noche, llamé a cada número de mi agenda telefónica, buscando a alguien que pudiera ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Mi hermana Elena en Sevilla escuchó durante 20 minutos antes de sugerir suavemente que tal vez Lucas tenía razón sobre que yo necesitaba más apoyo. Mi compañera de universidad, Margarita, prometió devolver la llamada, pero nunca lo hizo. Incluso la consulta de mi médico, cuando llamé desesperada, me dijo que no podían discutir mi caso sin la debida autorización que ahora aparentemente pertenecía a mi hijo. Para la mañana del miércoles, me di cuenta de lo completamente sola que me había quedado. La vida que había construido con tanto cuidado había sido despojada hasta sus huesos, y esos huesos eran más frágiles de lo que jamás imaginé. Aún así, no estaba lista para rendirme. Me puse mi mejor traje de chaqueta azul marino, el que había usado para entrevistas de trabajo y reuniones de padres y profesores, y conduje hasta el juzgado de primera instancia para ver si podía detener esta avalancha legal antes de que me enterrara por completo. La empleada del registro me miró con la practicada simpatía de alguien que había visto este drama desarrollarse miles de veces. Me explicó que Lucas había presentado una petición de curatela basada en recomendaciones médicas de las que nunca había oído hablar, de médicos que nunca había visto. Según el papeleo, yo había estado exhibiendo signos de demencia durante meses, olvidando citas que nunca había concertado, descuidando facturas que siempre había pagado a tiempo, mostrando mal juicio en asuntos financieros que había gestionado impecablemente durante décadas. Pero nada de esto es verdad, le dije, mi voz resonando en las estériles paredes del juzgado. Mantengo registros meticulosos, puedo mostrarle mi libreta de cuentas, mi agenda, mis expedientes médicos. Soy perfectamente capaz de gestionar mis propios asuntos. La expresión de la empleada se suavizó, pero sus palabras se mantuvieron firmes. Entiendo su frustración, señora Reyes, pero la petición ha sido presentada correctamente y la evaluación preliminar apoya las preocupaciones planteadas por su hijo. Usted tendrá la oportunidad de impugnar los hallazgos en la audiencia, pero necesitará representación legal. Representación legal. La frase podría haber sido pronunciada en un idioma extranjero. Nunca antes había necesitado un abogado. Nunca imaginé un día en el que tendría que probar mi cordura a extraños en una sala de audiencias. Los abogados a los que llamé querían adelantos que no podía permitirme. 5.000, 8.000, 10.000 euros solo para empezar a luchar por mi propia libertad. Lo siento, me dijo la secretaria de un abogado después de que le expliqué mi situación. Pero los casos de curatela son complejos y requieren mucho tiempo. Sin un adelanto significativo, no podemos aceptar nuevos clientes. Así que decidí representarme a mí misma. Pasé horas en la biblioteca pública, imprimiendo artículos sobre abuso de ancianos y derechos legales, construyendo un caso que recé fuera lo suficientemente fuerte para salvarme. Organicé extractos bancarios, expedientes médicos,
Cualquier cosa que pudiera probar que yo era víctima de una conspiración en lugar de una mujer que estaba perdiendo la cabeza. Pero a medida que se acercaba el jueves, comencé a entender cómo el sistema trabajaba en contra de personas como yo. La evaluación psicológica preliminar había sido realizada por la doctora Elisa Romero, una especialista que Lucas de alguna manera había encontrado y pagado. Nunca conocí a esta mujer, nunca hablé con ella. Sin embargo, de alguna manera había concluido que yo exhibía un deterioro cognitivo significativo y pobre capacidad para evaluar la realidad. Cuando llamé al consultorio de la doctora Romero para exigir una explicación, su recepcionista me informó que la evaluación se había basado en información colateral proporcionada por familiares preocupados. En otras palabras, Lucas y Cristina habían pintado un cuadro de una mujer confundida e incompetente, y la doctora Romero había aceptado su versión de la realidad sin hablar nunca conmigo directamente. «Pero eso no es legal, ¿verdad?», le pregunté a la recepcionista, la desesperación colándose en mi voz. ¿No tienen que examinar realmente a alguien antes de declararlo mentalmente incapacitado? Lo siento, señora Reyes, pero no puedo discutir casos de pacientes por teléfono, fue la respuesta practicada. Si desea programar una cita para discutir los hallazgos, la doctora Romero tiene un hueco el próximo mes. El próximo mes. Después de la audiencia. Después de la decisión. Después de que mi destino ya hubiera sido sellado. La mañana del jueves llegó gris y húmeda. El tipo de clima que hace que todo se sienta más pesado de lo que debería. Me puse mi traje de chaqueta azul marino de nuevo y conduje hasta el juzgado con un maletín lleno de pruebas que esperaba que demostraran mi competencia. Doña Carmen se había ofrecido a venir como testigo de carácter, pero a sus 83 años, su propio testimonio podría ser descartado tan fácilmente como el mío. La sala de audiencias era más pequeña de lo que esperaba, con luces fluorescentes que proyectaban todo en un brillo amarillo poco favorecedor. Lucas se sentó en una mesa con un abogado bien vestido que parecía sacado de un drama legal, mientras Cristina se sentaba detrás de ellos en la galería, revisando su móvil con la expresión aburrida de alguien que asiste a una cita rutinaria. Me senté sola en la mesa del demandado, mis archivos caseros extendidos ante mí como talismanes contra el desastre. La curadora ad litem, nombrada por el tribunal, una mujer con aspecto cansado llamada señora Vidal, se presentó y explicó que estaba allí para representar mis mejores intereses, aunque su actitud sugería que ya había decidido cuáles eran esos intereses. Cuando el juez le pidió a Lucas que explicara sus preocupaciones, mi hijo se transformó en alguien que apenas reconocí. Se había ido el hombre enojado y a la defensiva que había discutido conmigo en mi salón. En su lugar, se sentó un hijo preocupado y elocuente que habló sobre la condición en declive de su madre, con la mezcla justa de pena y determinación. Contó historias que yo nunca había oído antes, sobre veces que supuestamente lo había llamado confundida y desorientada, sobre facturas que supuestamente había olvidado pagar, sobre vecinos que habían expresado preocupación por mi comportamiento. Pintó un cuadro de una mujer que se sumía en la demencia mientras se negaba tercamente a recibir ayuda, una mujer que representaba un peligro para sí misma y potencialmente para otros. «Quiero profundamente a mi madre», dijo, con la voz quebrándose en el momento justo. «Pero no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo se hace daño por orgullo. Se merece cuidado y dignidad en sus últimos años, no el aislamiento y la confusión que está experimentando ahora. Últimos años». La frase me golpeó como un impacto físico. En la versión de los hechos de Lucas, yo no era una mujer sana de 55 años con décadas de vida por delante. Yo era una figura trágica en declive, alguien cuyos mejores días ya habían quedado atrás. Cuando llegó mi turno de hablar, me puse de pie con las piernas temblorosas y traté de presentar mis pruebas. Mostré extractos bancarios que probaban mi competencia financiera, expedientes médicos que confirmaban mi buena salud, testimonios de vecinos que habían presenciado mis rutinas diarias, pero con cada documento que presentaba, podía ver que la expresión del juez se volvía más preocupada, no por las afirmaciones de Lucas, sino por mi aparente incapacidad para aceptar la realidad. «Señora Reyes», dijo el juez amablemente, interrumpiendo mi presentación, «no es inusual que las personas que experimentan deterioro cognitivo mantengan ciertas habilidades funcionales mientras pierden capacidad en otras áreas.
El hecho de que pueda cuadrar su libreta de cuentas no significa necesariamente que tenga el juicio necesario para tomar decisiones complejas sobre su cuidado y seguridad. Las palabras fueron dichas con bondad, pero aterrizaron como balas. En la mente del juez, mi propia competencia era evidencia de mi incompetencia. Mi capacidad para organizar y presentar mi caso estaba siendo interpretada como prueba de que estaba delirando sobre mi propia condición. La doctora Romero testificó por teléfono, describiendo su proceso de evaluación en términos clínicos que me hacían sonar como un caso de manual de demencia de inicio temprano. Habló sobre comportamientos crepusculares y anosognosia, la incapacidad de reconocer el propio deterioro cognitivo. Según su opinión profesional, mi insistencia en mi propia competencia era en realidad un síntoma de la misma enfermedad que afirmaba no tener. La paciente presenta signos clásicos de demencia en etapa temprana, explicó la doctora Romero al tribunal. Su familia informa un aumento de la confusión, mal juicio en asuntos financieros y resistencia agresiva a las intervenciones apropiadas. La propia presentación de la paciente hoy, su insistencia en representarse a sí misma y su elaborada documentación, de hecho, apoya el diagnóstico de pobre capacidad para evaluar la realidad y capacidad de toma de decisiones comprometida. Quise gritar que estaba sentada justo allí, que podía escuchar cada palabra, que era una persona con pensamientos, sentimientos y derechos, no solo una paciente a ser discutida y desechada, pero pude ver que cualquier cosa que dijera solo sería utilizada como evidencia adicional de mi supuesta condición. La audiencia duró 3 horas, aunque se sintió como 3 días. Cuando terminó, el juez anunció su decisión con la cansada eficiencia de alguien que había emitido este fallo muchas veces antes. A Lucas se le concedería la curatela de emergencia, con plena autoridad sobre mis decisiones médicas, finanzas y acuerdos de vivienda. Yo sería trasladada a la residencia Jardines del Sol esa tarde por mi propia seguridad y bienestar. Quiero asegurar a la señora Reyes que esta decisión se toma pensando en sus mejores intereses, dijo el juez, mirándome directamente por primera vez desde que comenzó la audiencia. La curatela no es un castigo, es una protección para las personas que ya no pueden gestionar de forma segura sus propios asuntos. Cuando cayó el martillo, sentí que algo dentro de mí se rompía, que no tenía nada que ver con huesos o corazones. Era más profundo que eso. La confianza fundamental que me había permitido creer que el mundo era un lugar donde la verdad importaba, donde el amor protegía, donde las buenas intenciones eran recompensadas con justicia. Lucas se acercó a mi mesa mientras la sala de audiencias comenzaba a vaciarse, su abogado ya recogiendo su victoria. «Mamá, sé que estás enfadada, pero esto es de verdad lo mejor. Jardines del Sol es una residencia bonita y harás amigos allí. Incluso podrías ser más feliz». Miré a este extraño que llevaba el rostro de mi hijo, y por un momento no pude recordar por qué había luchado tanto por mantenerlo en mi vida. «No vuelvas a llamarme mamá nunca más», dije en voz baja. «Las madres son para los hijos que las quieren de vuelta». La furgoneta de transporte llegó exactamente a tiempo, conducida por 2 amables asistentes que me trataron con la cortés dulzura reservada para los destrozados y derrotados. Mientras nos alejábamos del juzgado, vislumbré a Cristina esperando junto al coche de Lucas, fumando un cigarrillo y mirando su reloj como si tuviera algo más importante que hacer. A través de la ventana de la furgoneta, vi mi antigua vida desaparecer bloque por bloque, hasta que incluso la torre del reloj del juzgado se desvaneció en la distancia detrás de nosotros. Jardines del Sol no era soleado, y no había jardines. La residencia se alzaba como una fortaleza beige detrás de céspedes cuidados, por los que no se permitía a los residentes caminar sin supervisión. Mi habitación era una caja estéril con muebles institucionales atornillados al suelo y ventanas que se abrían exactamente 10 centímetros, suficiente para el aire, pero no para la libertad. Me habían dado una compañera de habitación llamada Dolores, que pasaba la mayoría de los días mirando una telenovela, que no podía oír a través de unos auriculares que no funcionaban desde hacía meses. La primera semana, intenté explicar a cualquiera que quisiera escuchar que yo no pertenecía a ese lugar. Mostré a las enfermeras mi agudeza mental, recité poesía que había memorizado en la universidad,
Discutí temas de actualidad con la claridad de alguien que había estado siguiendo las noticias religiosamente durante 55 años. Pero cada demostración de competencia era anotada en mi historial como pensamiento grandioso o falta de visión sobre la condición. La doctora Martínez, la psiquiatra de la residencia, se reunía conmigo 2 veces por semana para evaluar mi adaptación. Era una mujer agradable de unos 40 años que me hablaba con el tipo de condescendencia suave reservada habitualmente para los niños y los Golden Retrievers. Durante nuestras sesiones, me preguntaba sobre mis sentimientos y mi familia. Luego escribía notas en su tablet, mientras asentía con simpatía. Nadia, entiendo que estás teniendo dificultades para aceptar tu situación, dijo durante nuestra tercera reunión. Pero la resistencia solo hace la transición más difícil. Muchos de nuestros residentes encuentran la paz una vez que dejan de luchar contra el proceso y comienzan a centrarse en las actividades y amistades disponibles aquí. Actividades. Partidas de bingo, donde los premios eran botellas de loción de tamaño de viaje. Sesiones de terapia artística donde pintábamos flores con acuarelas que se mezclaban en marrones fangosos. La hora de la música, donde un voluntario con guitarra nos guiaba a través de canciones de los años 40, aparentemente asumiendo que cualquiera mayor de 50 debía haber nacido durante la Segunda Guerra Mundial. Los otros residentes caían en 2 categorías. Aquellos que realmente necesitaban cuidados intensivos debido a demencia avanzada, y aquellos como yo, que habían sido almacenados por familias que los encontraban inconvenientes. Doña Carmen habría encajado perfectamente en el segundo grupo, lo que me hizo preguntarme cuántas otras mujeres competentes habían sido desechadas aquí porque se habían convertido en cargas para hijos que valoraban la conveniencia por encima de la compasión. Intenté llamar a Lucas varias veces durante esas primeras semanas, pero las enfermeras me informaron que él había solicitado un contacto limitado mientras yo me adaptaba a mi nuevo entorno. Cuando finalmente logré comunicarme con él, 3 semanas después de mi llegada, su voz llevaba la forzada alegría de alguien que intenta convencerse a sí mismo de que ha hecho lo correcto. ¿Cómo te estás acomodando, mamá?, preguntó, aunque su tono sugería que en realidad no quería una respuesta honesta. Ya no soy tu madre, le recordé. ¿Recuerdas? Y no me estoy acomodando. Estoy siendo retenida prisionera por mi propio hijo. No seas dramática. Jardines del Sol es una residencia bonita. Cristina y yo la visitamos la semana pasada y... ¿La visitasteis?, interrumpí. ¿Estuvisteis aquí y no me visteis? Nos reunimos con el personal para discutir tu plan de cuidados. La doctora Martínez dice que estás teniendo algunas dificultades de adaptación, pero eso es normal. Está optimizando tu medicación para ayudarte con la ansiedad y la confusión. Medicación. Esa fue otra indignidad que no había anticipado. La doctora Martínez me había recetado un cóctel de fármacos supuestamente diseñados para ayudar con mis problemas de comportamiento, ansiolíticos que me hacían sentir como si estuviera viendo el mundo a través de una densa niebla, somníferos que me dejaban aturdida hasta el mediodía, y estabilizadores del ánimo que aplanaban cada emoción hasta que me sentía como una sombra andante de mí misma. No necesito medicación, le dije a Lucas. Necesito mi libertad, necesito mi casa. Mamá, por favor, no lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. La casa ya se ha vendido. Cristina encontró un comprador que estaba dispuesto a pagar en efectivo y cerrar la venta rápidamente. Las palabras me golpearon como agua helada. ¿Vendida? ¿Vendiste mi casa? ¿Sin decírmelo? Tengo poder notarial financiero. La residencia es cara y necesitas el dinero para tu cuidado. Conseguimos un buen precio, suficiente para cubrir tus gastos aquí durante varios años. Varios años. La forma casual en que lo dijo me debilitó las piernas. En la mente de Lucas, esto no era un arreglo temporal hasta que yo pudiera probar mi competencia. Esta era mi vida ahora, mi futuro, mi capítulo final. ¿Qué hay del taller de tu padre? ¿Sus herramientas? ¿Todas nuestras fotografías? Cristina organizó una venta de patrimonio. La mayoría de las herramientas de papá fueron a coleccionistas que realmente las apreciaron. Las fotos están en un almacén. No te preocupes. Guardamos las importantes. Cristina había decidido qué recuerdos eran importantes. Cristina había catalogado y dispersado los artefactos de mis 30 años de matrimonio.
Cristina había vendido las herramientas de mi marido a extraños mientras yo estaba sentada en una habitación estéril, siendo alimentada a la fuerza con medicación que convertía mis pensamientos en algodón. «Te odio», susurré al teléfono, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. «Yo también te quiero, mamá», respondió Lucas, y pude escuchar el alivio en su voz. Había interpretado mi odio como evidencia de la enfermedad mental que él necesitaba que yo tuviera, prueba de que sus acciones habían sido necesarias y justificadas. Después de que colgó, me senté en la sala común de la residencia y observé a otros residentes arrastrarse a través de sus rutinas diarias. La señora Gómez jugaba al solitario con cartas tan gastadas que los números apenas eran visibles. El señor Rodríguez miraba por la ventana hacia el aparcamiento, esperando visitas que venían cada vez con menos frecuencia. Dolores preguntaba al personal de enfermería cada hora cuándo vendría su hijo a llevarla a casa, sin recordar nunca que él había dejado de visitarla hacía meses. Me di cuenta de que estaba mirando mi futuro, una sucesión interminable de días idénticos, puntuados por comidas que no elegía, actividades que no disfrutaba, y medicaciones que hacían que me importara cada vez menos la prisión en la que había sido encerrada. Lenta, gradualmente, la parte de mí que luchaba se desgastaría hasta que me convirtiera en una de estas otras residentes, agradecida por las pequeñas bondades, aceptando mis circunstancias disminuidas, demasiado medicada para enfurecerme contra la injusticia de todo aquello. La peor parte no era la pérdida de libertad o privacidad o dignidad. La peor parte era sentir que mi propia mente se adaptaba al cautiverio. Algunas mañanas me despertaba y por un instante no podía recordar por qué estaba enfadada. La medicación no solo amortiguaba mis emociones, sino también mi memoria, haciendo que los bordes afilados de la injusticia se sintieran suaves y distantes. Me sorprendí uniéndome a los juegos de bingo, no porque los disfrutara, sino porque llenaban las horas vacías. Dejé de rechazar la medicación de la noche, no porque la quisiera, sino porque luchar todos los días me agotaba más que los fármacos. Una noche, mientras veía una película que había visto una docena de veces antes, me di cuenta de que no podía recordar cómo era mi dormitorio en casa. Los detalles eran borrosos. ¿Era el edredón azul o verde? ¿Estaba la cómoda junto a la ventana o contra la pared? Cuanto más intentaba recordar, más parecían escaparse los recuerdos, reemplazados por el beige institucional de mi entorno actual. Esa noche, me acosté escuchando la respiración trabajosa de Dolores y me pregunté si así sería como terminaría, no con una lucha dramática por la justicia, sino con un lento desvanecimiento hacia la aceptación. Quizás Lucas tenía razón. Quizás me estaba convirtiendo en la mujer confundida e indefensa que describió al tribunal. Quizás la medicación, la rutina y los interminables y vacíos días me estaban transformando exactamente en lo que decían que ya era. Cerré los ojos y traté de recordar el rostro de mi marido, Roberto, pero todo lo que podía ver era la fotografía enmarcada que Cristina había considerado lo suficientemente importante como para guardar. Incluso mis recuerdos estaban siendo comisariados por otra persona ahora, filtrados a través de su juicio sobre lo que importaba y lo que podía desecharse. La mañana siguiente trajo noticias que destrozaron la poca esperanza que me quedaba. Doña Carmen había sufrido un ictus y había sido ingresada en el hospital. La única persona que podría haber testificado sobre mi competencia, que había presenciado mi vida diaria y podía dar fe de mi claridad mental, ahora estaba luchando por su propia vida en cuidados intensivos. «Siento lo de tu amiga», dijo la doctora Martínez cuando me dio la noticia. «Sé que eran cercanas. A veces estas pérdidas repentinas pueden desencadenar depresión en nuestros residentes. Voy a aumentar tu dosis de antidepresivos para ayudarte a superar este momento difícil. Más medicación, más niebla, más distancia de la mujer que solía ser». Esa tarde, me senté en el patio del jardín, el único espacio al aire libre al que se permitía el acceso a los residentes sin supervisión, y traté de sentir algo que no fuera el entumecimiento químico que se había convertido en mi estado por defecto. El sol estaba cálido en mi rostro, y en algún lugar más allá de las paredes de la residencia, podía escuchar el sonido de niños jugando en el patio de una escuela cercana. Sus risas se transportaban con el viento como un eco de un mundo del que ya no formaba parte.
Pensé en doña Carmen inconsciente en una cama de hospital, probablemente rodeada de parientes que se reunirían para despedirse y arreglar sus asuntos. Pensé en mi propia casa, ahora perteneciente a extraños que nunca sabrían sobre el rosal que mi marido plantó para nuestro aniversario, o la tabla suelta en el porche delantero que crujía exactamente de la manera correcta para anunciar a los visitantes. Por primera vez desde que llegué a Jardines del Sol, dejé de luchar contra la desesperación que había estado presionando en los bordes de mi conciencia. Dejé que me inundara como una marea oscura, arrastrándome hasta que no pude recordar por qué luchar alguna vez había parecido importante. Pero en algún lugar de esa oscuridad, algo se agitó. No esperanza exactamente, sino algo más silencioso y más peligroso. Algo que susurró que incluso si no podía salvarme a mí misma, quizás aún podría asegurar que Lucas y Cristina no se salieran con la suya completamente ilesos con lo que habían hecho. Algo que me recordó que no era solo una víctima. También era la esposa de mi marido, y él me había dejado más que solo recuerdos y herramientas. Me había dejado secretos que incluso la cuidadosa catalogación de Cristina no había descubierto. No estaba lista para desaparecer todavía. 2 meses después de mi encarcelamiento en Jardines del Sol, dejé de hablar durante las sesiones de la doctora Martínez. No porque la medicación me hubiera robado las palabras, sino porque me había dado cuenta de que cada protesta, cada argumento racional, cada demostración de claridad mental, estaba siendo utilizada como evidencia en mi contra. Así que me convertí en lo que esperaban, una mujer tranquila y obediente, que asentía en los momentos apropiados y respondía preguntas con el tipo de placidez vacía que satisfacía su necesidad de verme como mentalmente disminuida. Mucho mejor, anotó la doctora Martínez en su historial después de nuestra primera sesión silenciosa. La paciente parece estar aceptando su situación y mostrando menos comportamiento oposicional. El ajuste de la medicación parece efectivo, pero mi silencio no era rendición, era estrategia. Mientras se felicitaban por haberme medicado con éxito hasta la sumisión, yo estaba observando, escuchando, aprendiendo los ritmos de un lugar que operaba bajo la suposición de que sus residentes habían perdido la capacidad de pensamiento claro. Las enfermeras del turno de noche a menudo cotilleaban libremente cerca de pacientes que creían que no podían entender o recordar. Los administradores discutían asuntos financieros como si fuéramos muebles. Y lentamente, comencé a reconstruir cómo funcionaban realmente lugares como Jardines del Sol. La residencia ganaba dinero manteniendo las camas ocupadas a largo plazo. Las familias pagaban aproximadamente 8.000 euros mensuales por atención integral, y cuanto más tiempo se quedaban los residentes, más rentables se volvían. Las recuperaciones rápidas y las transiciones exitosas de vuelta a la vida independiente eran desalentadas, no por malicia, sino por simple economía. Un residente que recuperaba la competencia y se iba era un flujo de ingresos perdido para siempre. La doctora Martínez creía genuinamente que estaba ayudando a las personas, pero su definición de ayuda implicaba hacer que los pacientes se sintieran cómodos con sus circunstancias en lugar de trabajar hacia cualquier tipo de recuperación real. Los fármacos no estaban diseñados para curar o mejorar la función cognitiva. Estaban diseñados para manejar el comportamiento y reducir el tipo de agitación que hacía que las familias se sintieran culpables por sus decisiones. Aprendí esto durante mi 3er mes, cuando escuché una conversación entre la doctora Martínez y el director de la residencia sobre la señora Gómez, cuyo hijo los había estado presionando para que redujeran su medicación para que pudiera estar más alerta durante sus visitas. «Tenemos que tener cuidado con esa familia», dijo el director mientras pasaban por la sala común donde yo estaba sentada, fingiendo ver la televisión. «Si se vuelve demasiado lúcida, podría empezar a preguntar por ir a casa. Mejor mantenerla estable a los niveles actuales y sugerirle al hijo que estos breves periodos de claridad son en realidad signos del progreso de la enfermedad». Se alejaron discutiendo estrategias de medicación como tácticas militares, y comprendí con claridad cristalina que recuperarse de este lugar no era solo demostrar mi cordura, era navegar por un sistema diseñado para evitar exactamente que ese tipo de prueba fuera aceptada como válida. Esa comprensión cambió algo fundamental en mi enfoque. En lugar de luchar contra mi cautiverio,
Decidí usarlo. Tenía acceso a un ordenador durante el tiempo de Internet, supervisado, ostensiblemente para jugar a juegos sencillos y leer sitios web aprobados. Pero también tenía 8 horas ininterrumpidas cada noche, cuando el personal de enfermería asumía que estaba durmiendo pacíficamente bajo la influencia de mi medicación nocturna. Había aprendido a ocultar las pastillas durante la distribución, revisándolas debajo de la lengua, hasta que pudiera deshacerme de ellas de forma segura más tarde. Me llevó semanas eliminar suficientes fármacos de mi sistema para volver a pensar con verdadera claridad, pero gradualmente, mi mente se agudizó como una cuchilla afilada en piedra. La niebla se disipó y, por primera vez desde que llegué a Jardines del Sol, pude pensar varios movimientos por delante. Durante esas horas de medianoche, cuando la residencia estaba en silencio, excepto por los sonidos de las personas mayores luchando a través del sueño medicado, comencé a recordar cosas que me había obligado a olvidar, detalles sobre mi matrimonio que había enterrado después de la muerte de mi marido, porque me habían parecido demasiado dolorosos de examinar, conversaciones sobre su negocio que había descartado como aburridas en ese momento, pero que ahora adquirían un nuevo significado. Mi marido Roberto había sido un hombre cuidadoso, meticuloso con el mantenimiento de registros y desconfiado de dejar asuntos importantes al azar. Había dirigido una pequeña empresa de construcción durante 25 años, construyendo una reputación de trabajo honesto y trato justo. Pero en los meses previos a su muerte, se había preocupado cada vez más por algo que no quería discutir conmigo directamente. «Si me pasa algo», me había dicho una noche mientras organizaba papeles en su despacho de casa, «no dejes que Lucas maneje las cuentas del negocio hasta que lo hayas revisado todo tú misma. Hay cosas que él no entiende sobre cómo he estructurado ciertos acuerdos». En ese momento, asumí que estaba siendo típicamente sobreprotector, asegurándose de que yo entendiera nuestras finanzas en caso de que necesitara administrarlas sola. Después de su muerte, yo había estado demasiado consumida por el dolor y las necesidades inmediatas de Lucas como para prestar mucha atención a los detalles del cierre del negocio. Lucas se había encargado de la mayoría de los detalles, asegurándome que todo se había liquidado apropiadamente y que las cuentas se habían cerrado correctamente. Pero acostada en mi cama institucional a las 3 de la mañana, comencé a preguntarme qué había estado tratando de decirme Roberto. ¿Qué acuerdos había hecho que Lucas no entendía? ¿Qué quería que encontrara yo antes de que nadie más pusiera sus manos en sus registros? Cuanto más pensaba en ello, más recordaba otros detalles extraños de esos meses finales. Roberto había insistido en instalar una nueva caja fuerte en su taller, afirmando que necesitaba mejor seguridad para documentos importantes. Había pasado horas organizando archivos que nunca antes habían parecido particularmente significativos. Y había hecho varios viajes para reunirse con su abogado sin invitarme, lo cual era inusual para un hombre que me había incluido en cada decisión importante durante 30 años. «Estoy estableciendo algunas protecciones», me había explicado cuando pregunté por las visitas al abogado. «Nada de lo que tengas que preocuparte ahora, pero acuerdos que importarán más adelante si las circunstancias cambian». Di circunstancias como un hijo que resultó estar dispuesto a traicionar a su propia madre por dinero. Circunstancias como una nuera que veía los activos familiares como su casa del tesoro personal. Circunstancias como una mujer siendo declarada incompetente por personas que nunca se habían molestado en entender de lo que ella era realmente capaz. Durante mi 4º mes en Jardines del Sol, recibí una visita inesperada. Carla, la sobrina de doña Carmen, había venido a decirme que su tía había fallecido tranquilamente mientras dormía 3 semanas después de su ictus. Pero también había traído algo más, un sobre Manila que doña Carmen había solicitado específicamente que me entregaran. La tía Carmen fue muy insistente con esto, explicó Carla mientras nos sentábamos en la estéril sala de visitas de la residencia. Incluso cuando apenas podía hablar, seguía preguntando por ti y mencionando este sobre. Dijo que tú entenderías lo que significaba. Dentro del sobre había copias de documentos que doña Carmen aparentemente había estado recopilando durante meses. Extractos bancarios, registros de propiedad, archivos de negocios, todos relacionados con la venta de mi casa y la disolución de la empresa de construcción de Roberto. A primera vista,
Parecían el papeleo rutinario asociado con la liquidación de un patrimonio. Pero doña Carmen había resaltado ciertos detalles con un marcador amarillo, llamando la atención sobre discrepancias que yo nunca había notado. El precio de venta de mi casa, por ejemplo, figuraba de manera diferente en varios documentos. En la transferencia de bienes raíces, Lucas había informado haber recibido 400.000 euros, pero en la presentación financiera de la curatela, había afirmado que la casa se vendió por solo 250.000. La diferencia, 150.000 euros, simplemente se había desvanecido del registro oficial. De manera similar, las cuentas de la empresa de Roberto mostraban saldos finales que no coincidían con las cantidades que Lucas había informado al juzgado de primera instancia. Herramientas y equipos que deberían haber valido decenas de miles de euros habían sido vendidos por fracciones de su valor a compradores cuyos nombres no reconocí. Y había pagos al negocio de consultoría de Cristina, una empresa de la que nunca había oído hablar hasta ese momento, por servicios de gestión patrimonial, que totalizaban más de 30.000 euros. Doña Carmen había estado vigilando, incluso a sus 80 y tantos, confinada en su casa y lidiando con sus propios problemas de salud. Había estado prestando atención al robo sistemático de mi vida. Había documentado evidencia de que Lucas y Cristina habían estado malversando mis activos mientras se presentaban como familiares preocupados, actuando en mis mejores intereses. Pero el elemento más importante en el sobre no estaba resaltado ni marcado. Era una simple tarjeta de presentación del abogado de Roberto, Javier Montero, con una nota escrita a mano en la parte de atrás. Pregúntale sobre los acuerdos de fideicomiso. Trust. Carmen. Acuerdos de fideicomiso. La frase envió electricidad a través de mi sistema nervioso, mientras las piezas de un rompecabezas que nunca supe que existía comenzaban a encajar. Roberto había estado planeando para contingencias que nunca imaginé, estableciendo protecciones contra amenazas que de alguna manera había anticipado, y en algún lugar del laberinto legal que había construido, podría haber armas que podría usar para luchar contra las personas que me habían robado la vida. Esa noche, me acosté en mi estrecha cama y sentí algo que no había experimentado en meses. No esperanza exactamente, sino propósito. Roberto me había dejado más que recuerdos y arrepentimientos. Me había dejado herramientas, cuidadosamente escondidas y calibradas con precisión para exactamente el tipo de batalla que ahora enfrentaba. Por primera vez desde que llegué a Jardines del Sol, sonreí sin tener que forzar la expresión para beneficio de otra persona. Lucas y Cristina pensaron que habían conquistado a una anciana indefensa. Estaban a punto de descubrir que en realidad habían despertado a una viuda sin nada que perder, y un marido muerto que le había enseñado a planificar la guerra. Cerré los ojos y comencé a hacer listas, no de agravios o arrepentimientos, sino de estrategias y prioridades. Mañana comenzaría el cuidadoso trabajo de reconstruir mi vida de adentro hacia afuera. Pero esta noche me permití el lujo de imaginar el rostro de Lucas cuando se diera cuenta de lo que su padre realmente había dejado atrás. No iba a ser suficiente con escapar de Jardines del Sol. Iba a asegurarme de que todos los que habían participado en ponerme aquí pagaran el precio completo por su crueldad. El juego estaba lejos de terminar. De hecho, acababa de empezar. Conseguir acceso a un teléfono que no estuviera vigilado por el personal de la residencia requirió paciencia y observación cuidadosa. Pasé semanas estudiando los patrones del turno de noche, aprendiendo qué enfermeras hacían rondas, cuándo, qué puertas se dejaban sin llave durante los cambios de turno y dónde guardaban los teléfonos fijos las oficinas administrativas. A las 2:47 a.m., un martes de mi quinto mes en Jardines del Sol, finalmente tuve mi oportunidad. La llamada a la línea de emergencia de Javier Montero fue contestada al tercer timbrazo por un hombre que sonaba sorprendentemente alerta para alguien contactado en mitad de la noche. Señor Montero, soy Nadia Reyes, la viuda de Roberto. Llamo por los acuerdos de fideicomiso que mi vecina mencionó antes de morir. El silencio que siguió se alargó lo suficiente como para que me preguntara si la llamada se había desconectado. Cuando Montero finalmente habló, su voz transmitía un peso que sugería que había estado esperando esta conversación durante meses. Señora Reyes, me he estado preguntando cuándo me contactaría. ¿Desde dónde llama? El número aparece como Residencia Jardines del Sol, porque es donde mi hijo me internó después de declararme mentalmente incompetente.
Los activos del negocio de Roberto han sido liquidados, nuestra casa ha sido vendida, y estoy detenida aquí contra mi voluntad mientras agotan lo que queda de nuestro patrimonio. Otra pausa. ¿Está en algún lugar privado donde pueda hablar libremente? Durante unos 10 minutos, sí. Después de eso, la enfermera de noche hará sus rondas y necesito volver a mi habitación. Escuche atentamente, Nadia. Roberto anticipó este escenario exacto. Vino a verme 8 meses antes de su muerte, con preocupaciones sobre el juicio financiero de Lucas y lo que llamó influencias problemáticas en la vida de su hijo. Establecimos un fideicomiso revocable con condiciones y protecciones muy específicas. Mi corazón golpeó contra mis costillas mientras Montero continuaba explicando la arquitectura legal que Roberto había construido alrededor de nuestros activos. El fideicomiso había sido diseñado para parecer simple en la superficie, un plan patrimonial directo que me transferiría todo a mí tras la muerte de Roberto, y luego a Lucas tras la mía. Pero enterrados en el lenguaje técnico había disparadores y salvaguardas que la mayoría de la gente nunca notaría. El fideicomiso protege específicamente contra el internamiento involuntario, basado en determinaciones de competencia cuestionables, explicó Montero. Si alguna vez fuera declarada mentalmente incompetente sin una evaluación exhaustiva por múltiples médicos independientes, el fideicomiso revierte automáticamente a una estructura de respaldo a la que Lucas no puede acceder ni controlar. Pero Lucas ya lo ha vendido todo: la casa, los activos del negocio, incluso las herramientas personales de Roberto. Ha vendido lo que él cree que posee. Pero legalmente, ninguna de esas transacciones es válida si se realizaron mientras usted estaba siendo retenida ilegalmente. Y Nadia, basándome en lo que me ha contado, su internamiento fue absolutamente ilegal. La evaluación psiquiátrica se realizó sin su consentimiento ni conocimiento por un médico que nunca la examinó. Eso viola todos los estándares de ética médica y procedimiento legal. Las palabras de Montero me golpearon como una corriente eléctrica, cargando cada nervio de mi cuerpo con la energía que pensé que se había ido para siempre. Roberto lo había visto venir de alguna manera. Había anticipado la debilidad de su hijo y las personas depredadoras que la explotarían. Mientras yo estaba de duelo y tratando de reconstruir mi vida, mi marido había estado construyendo una fortaleza legal diseñada para protegerme de la traición exacta que ahora estaba experimentando. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, plenamente consciente de que mi ventana de 10 minutos se estaba encogiendo. Primero, tiene que salir de esa residencia. Mientras esté allí, Lucas mantiene su autoridad de curatela y puede seguir tomando decisiones sobre su cuidado y finanzas. Segundo, necesitas someterte a una evaluación psiquiátrica adecuada por profesionales independientes que no estén conectados con Lucas o la residencia. Tercero, necesitamos documentar cada transacción financiera que se ha realizado desde tu internamiento. ¿Y si no puedo salir? ¿Si no me quieren liberar? Entonces vamos a juicio. He estado preparando un caso durante meses, esperando a que me contactaras. Roberto me dio permiso para actuar en tu nombre si surgían circunstancias específicas, y esas circunstancias definitivamente se han cumplido. El sonido de pasos en el pasillo fuera de la oficina administrativa me hizo entrar el pánico. Tengo que irme. La enfermera viene. Nadia, escucha. Mañana exactamente a las 11 de la mañana, vuelve a llamar a este número. Tendré un plan listo y sabré más sobre nuestras opciones legales. No te rindas ahora. Roberto sabía que eras más fuerte de lo que nadie creía, incluyéndote a ti. Contaba con esa fuerza para que superaras esto. Desconecté la llamada y me deslicé de vuelta a mi habitación con 30 segundos de sobra, metiéndome en la cama justo cuando la enfermera Paredes, que no era pariente de mi difunta vecina doña Carmen, apareció en la entrada para su chequeo de rutina. Mi corazón seguía acelerado, pero por primera vez en meses, se aceleraba por la emoción en lugar de por el miedo. Durante los siguientes 3 días, continué mi fachada de obediencia medicada mientras organizaba internamente la información que Montero había compartido. El fideicomiso de Roberto era más sofisticado de lo que jamás imaginé, diseñado no solo para proteger nuestros activos, sino para detectar y castigar el tipo de explotación que Lucas había intentado. Cada venta fraudulenta, cada documento falsificado, cada transacción ilegal había estado creando pruebas que podían usarse en su contra en el juzgado. Pero las protecciones del fideicomiso solo se activarían
si yo podía probar mi competencia e impugnar la orden de curatela. Mientras permaneciera en la residencia Jardines del Sol bajo el cuidado de la doctora Martínez, Lucas podría mantener su autoridad legal sobre mis asuntos indefinidamente. Necesitaba encontrar una forma de salir que no disparara inmediatamente las alarmas ni le diera tiempo para encubrir más sus huellas. La solución vino de una fuente inesperada. Dolores, mi compañera de habitación mayor que pasaba la mayoría de los días en aparente confusión, había estado escuchando mis conversaciones telefónicas con Montero. Durante una de nuestras sesiones supervisadas de tiempo de Internet, se inclinó y susurró algo que me heló la sangre. «Yo tampoco estoy tan confundida como creen», dijo en voz baja, con los ojos fijos en el juego de solitario en la pantalla de su ordenador. «Mi hija me puso aquí porque quería mi piso en Madrid. He estado documentando todo, esperando la oportunidad adecuada para luchar». Dolores había estado jugando el mismo juego que yo, fingiendo estar disminuida mientras en realidad reunía pruebas y planeaba su escape. Pero a diferencia de mí, ella lo había estado haciendo durante más de 2 años y había aprendido cosas sobre Jardines del Sol que podrían beneficiarnos a ambas. «La residencia tiene un protocolo para emergencias médicas», explicó durante nuestra siguiente conversación privada. «Si un residente requiere atención especializada que no se puede proporcionar aquí, tienen que trasladarlo a un hospital público normal. Una vez que estás en un entorno hospitalario, la autoridad de la curatela se vuelve más complicada y tienes acceso a servicios de defensa del paciente. ¿Cómo provoco una emergencia médica sin hacerme daño?». Dolores sonrió con la astucia de alguien que había estado planeando esta conversación durante meses. «Tú no la provocas. Yo lo hago. He estado guardando mi medicación para el corazón durante semanas, acumulando suficiente para lo que parecerá una sobredosis accidental. Cuando me encuentren mañana por la mañana, estaré inconsciente pero estable. Tendrán que llamar a una ambulancia. Dolores, podrías morir por eso. A mi edad, con mis condiciones, podría morir aquí de todos modos. Al menos de esta manera, moriré luchando por mi libertad en lugar de pudrirme en este lugar». Hizo una pausa, estudiando mi expresión. «Pero no planeo morir. Planeo estar inconsciente solo el tiempo suficiente para que me trasladen a un hospital de verdad, donde médicos de verdad puedan evaluar mi condición y cuestionar por qué me tienen aquí. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Tú vas a tener un ataque de pánico cuando me encuentres. Una crisis psicológica grave provocada por presenciar una emergencia médica. El protocolo estándar exige que cualquier residente que experimente angustia psicológica aguda sea evaluado en un centro hospitalario, no solo medicado y vigilado aquí. El plan era brillante en su sencillez y aterrador en sus riesgos. Si Dolores calculaba mal sus dosis de medicación, podría sufrir daño cardíaco permanente o la muerte. Si yo no podía convencer al personal de que descubrirla inconsciente había desencadenado un trauma psicológico genuino, simplemente aumentarían mi medicación y me vigilarían más de cerca. Pero si todo funcionaba correctamente, ambas estaríamos en un entorno hospitalario en 24 horas, con acceso a profesionales médicos que no formaban parte del sistema impulsado por las ganancias de Jardines del Sol. «¿Por qué estás dispuesta a ayudarme?», le pregunté. «Porque te he estado observando durante meses, y me recuerdas a mí antes de que me rompieran el espíritu la primera vez. Todavía te queda lucha, y lo que es más importante, tienes a alguien fuera que planea ayudarte a usarla». Se acercó y me apretó la mano con sorprendente fuerza. «Además, prefiero arriesgarme a morir libre que morir definitivamente en cautiverio». Esa noche, volví a llamar a Montero y le expliqué el plan de Dolores. Su respuesta fue inmediata y decisiva. «Si logras que te trasladen al Hospital Central, puedo tener evaluadores psiquiátricos independientes esperando. Ya contacté a la doctora Elena Vázquez. Es una psiquiatra forense que se especializa en casos que involucran determinaciones de competencia cuestionables. Ha revisado los registros de tu evaluación original y está preparada para testificar que el proceso fue fundamentalmente defectuoso. ¿Y si el plan falla? Entonces recurrimos a la opción 2. Presento una petición de emergencia impugnando tu curatela basada en violaciones de procedimiento. Tardará más y será más público, pero el fideicomiso de Roberto proporciona la base legal que necesitamos para exigir una investigación completa». Colgué el teléfono y volví a mi habitación.
donde Dolores estaba acostada mirando el techo con la expresión de alguien que había hecho las paces con una decisión peligrosa. «Mañana lo cambia todo», dijo en voz baja. «Para ambas». Estuve de acuerdo. «Nadia, cuando te pregunten sobre cómo me encontraste, no te reprimas con la emoción. Que vean terror real, pánico real. Hazles creer que descubrirme inconsciente desencadenó algo en ti que requiere intervención profesional inmediata». Asentí, aunque la ironía no pasó desapercibida para mí. Después de meses de reprimir mis emociones para evitar darle al personal pruebas de inestabilidad psicológica, ahora estaba planeando mostrar exactamente el tipo de angustia dramática que normalmente se usaría para justificar un mayor confinamiento. Mientras yacía en la cama esa noche, escuchando la respiración constante de Dolores y preguntándome si podría ser la última vez que la escuchaba, pensé en Roberto y las elaboradas medidas de protección que había construido alrededor de mi futuro. Había anticipado amenazas que yo nunca imaginé, planeado para contingencias que parecían imposibles hasta que se convirtieron en mi realidad. Mañana descubriría si su planificación había sido lo suficientemente minuciosa como para salvarme, o si su viuda estaba destinada a desaparecer en el laberinto institucional que ya se había tragado a tantas otras mujeres incómodas. De cualquier manera, la espera casi había terminado. A las 6:47 de la mañana, encontré a Dolores desplomada junto a su cama, su rostro de un pálido gris y su respiración superficial pero constante. Por un momento, el pánico genuino me invadió. ¿Había calculado mal la dosis? ¿Estaba presenciando la muerte de la única persona que me había mostrado verdadera bondad en este lugar? Entonces, vi el guiño casi imperceptible que me dio antes de cerrar los ojos de nuevo, y supe que la actuación había comenzado. Mis gritos hicieron que 3 enfermeras vinieran corriendo. Dejé que cada emoción reprimida de los últimos 5 meses se derramara en un torrente de histeria que no requirió ninguna actuación. El terror de estar atrapada, la rabia por la traición de mi hijo, la desesperación de ver mi vida desaparecer pieza por pieza. Todo estalló en una muestra de angustia psicológica que hizo que el personal intercambiara miradas de preocupación en cuestión de minutos. por favor, no dejen que muera», sollocé, agarrándome al brazo de la enfermera Paredes con la desesperación de alguien cuya última amiga se estaba escapando. Ella es la única persona aquí que me entiende. Es la única que escucha cuando intento explicar que no pertenezco a este lugar. Mientras los paramédicos trabajaban en Dolores, cargándola en una camilla con profesionalismo, yo continué mi crisis con precisión calculada. Hiperventilé hasta que mis manos se acalambraron. Lloré hasta que mis ojos se hincharon casi cerrándose. Y repetí una y otra vez que no podía soportar perder a otra persona que amaba. La doctora Martínez llegó justo cuando la ambulancia se alejaba, y pude ver su mente clínica procesando la escena ante ella. Una paciente que ella creía que se estaba estabilizando se había descompensado repentinamente en una crisis psicológica aguda. El tipo de crisis que requería intervención inmediata y evaluación cuidadosa para prevenir autolesiones o un colapso mental completo. «Nadia, necesito que intentes calmarte», dijo, arrodillándose junto a la silla donde yo todavía temblaba y sollozaba. «Dolores está recibiendo la mejor atención posible. Este tipo de emergencia médica no es infrecuente para alguien de su edad con sus condiciones». «¿Pero qué pasa si muere?», gemí, dejando que el miedo genuino se filtrara en mi voz. «¿Qué pasa si me quedo atrapada aquí para siempre sin nadie que me crea? ¿Qué pasa si todos los que me importan simplemente desaparecen y me dejan sola con personas que piensan que estoy loca?» Las preguntas no eran del todo actuación. Debajo de la histeria calculada había terror real sobre mi futuro, dolor real por la vida que me había sido robada, desesperación real por escapar antes de que mi mente realmente se rompiera bajo la presión del confinamiento institucional. La doctora Martínez tomó la decisión que yo había estado esperando en 20 minutos. «Creo que sería mejor si te evaluáramos en el hospital», dijo, ya cogiendo su móvil para hacer los arreglos. «Este nivel de angustia psicológica requiere una evaluación especializada y posiblemente protocolos de medicación ajustados». 2 horas más tarde, estaba sentada en una habitación de hospital de verdad en el Hospital Central, todavía usando la fachada de una mujer al borde de un colapso psicológico completo.
pero celebrando internamente el primer paso exitoso de mi plan de escape. El ambiente del hospital era diferente de maneras que iban más allá del equipo médico y la atmósfera profesional. Aquí, yo era una paciente con derechos en lugar de una residente sujeta al control institucional. La doctora Elena Vázquez llegó esa tarde, una mujer de ojos perspicaces de unos 50 años, que se presentó como una psiquiatra forense que realizaba una evaluación independiente a solicitud de mi representación legal. Pasó 3 horas conmigo, realizando el tipo de examen exhaustivo de estado mental que debería haberse hecho antes de mi internamiento original. «Señora Reyes», dijo después de completar su evaluación, «necesito decirle que su función cognitiva, memoria y juicio se encuentran dentro de rangos completamente normales para alguien de su edad y formación educativa. No hay absolutamente ninguna evidencia de demencia, psicosis o cualquier condición que justifique el tipo de acuerdo de curatela al que ha estado sujeta». Las palabras me golpearon como la luz del sol después de meses en una cueva. Escuchar a una profesional cualificada confirmar lo que yo había sabido todo el tiempo, que mi mente estaba sana, mi juicio intacto, mi internamiento ilegal, se sintió como si me devolvieran mi identidad después de verla desmantelarse sistemáticamente. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «Ahora documentamos todo: el proceso de evaluación defectuoso, la medicación cuestionable, las irregularidades financieras que su abogado ha descubierto. Esto va a ir a juicio, señora Reyes, y cuando lo haga, las personas responsables de esta farsa van a enfrentar graves consecuencias». Esa noche, Lucas recibió una llamada telefónica que destrozó su mundo cuidadosamente construido. Montero había presentado una petición de emergencia para disolver la curatela, acompañada de la evaluación de la doctora Vázquez y un recuento detallado de cada transacción financiera que Lucas había realizado desde que obtuvo el control de mis asuntos. Los documentos pintaban un cuadro de robo sistemático, disfrazado de cuidado familiar preocupado. Lucas llegó al hospital a las 9:30 p.m., acompañado por Cristina y el mismo abogado elegante que lo había ayudado a destruir mi vida 6 meses antes. Pero el equilibrio de poder se había desplazado por completo. En lugar de enfrentar a una mujer confundida y medicada en un entorno institucional, me encontraron sentada en una cama de hospital, rodeada de documentos legales y respaldada por profesionales que habían confirmado mi competencia. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Lucas, aunque a su voz le faltaba su habitual confianza. «La doctora Martínez dijo que tuviste una especie de crisis nerviosa y necesitabas una evaluación de emergencia». «Tuve la evaluación», respondí con calma. «Resulta que estoy perfectamente cuerda. También resulta que tú y Cristina han estado robándome durante meses mientras afirmaban actuar en mis mejores intereses». Cristina dio un paso adelante con la postura agresiva de alguien acostumbrado a intimidar a la oposición hasta la sumisión. «Esto es ridículo. Fuiste declarada incompetente por profesionales cualificados. No puedes simplemente decidir que eres competente porque no te gustan las consecuencias». «Tienes razón. Estuve de acuerdo. No puedo simplemente decidir, pero profesionales cualificados pueden evaluarme correctamente, lo que aparentemente nunca sucedió la primera vez. Doctora Vázquez, ¿le gustaría explicarle a mi hijo lo que descubrió durante su evaluación?» El resumen clínico de la doctora Vázquez fue devastador en su precisión. Detalló las violaciones de procedimiento en mi evaluación original, el régimen de medicación inapropiado que se había utilizado para suprimir en lugar de tratar, y la ausencia total de evidencia de cualquier deterioro cognitivo. Explicó que mi internamiento se había basado en rumores y motivación financiera en lugar de necesidad médica. Además, continuó la doctora Vázquez, los registros financieros proporcionados por el abogado de la señora Reyes sugieren que esta curatela se estableció y mantuvo con el propósito de facilitar el robo, no de proteger a una persona vulnerable. El abogado de Lucas intentó interrumpir, pero Montero estaba listo con documentos que demolieron cada argumento antes de que pudiera formarse por completo. Registros bancarios que mostraban las discrepancias en los precios de venta informados. Archivos de negocios que revelaban pagos a la empresa de consultoría de Cristina por servicios que nunca se habían proporcionado. Transferencias de activos que violaron los términos del fideicomiso de Roberto, de maneras que desencadenaron sanciones legales automáticas. Su cliente ha estado operando bajo una curatela que fue obtenida de manera fraudulenta.
le dijo Montero al abogado de Lucas. Cada transacción financiera que ha realizado está sujeta a reversión, y tanto él como la señora Cristina enfrentan posibles cargos criminales por abuso de ancianos y explotación financiera. Vi el rostro de mi hijo mientras la magnitud de su situación se hacía evidente. El hombre confiado que había entrado al hospital esperando lidiar con otro de los episodios de su madre se estaba transformando rápidamente en alguien que entendía que su robo cuidadosamente planeado se acababa de derrumbar a su alrededor. Pero ella estaba realmente confundida, dijo Lucas débilmente. Estaba teniendo problemas de memoria, tomando malas decisiones. Cristina solo estaba tratando de ayudar a organizar las cosas. Cristina estaba tratando de robar todo lo que mi marido me dejó, dije, mi voz firme y clara. Y tú la ayudaste a hacerlo porque pensaste que yo era demasiado débil para defenderme. Mamá, por favor, podemos resolver esto. Si hubo errores. ¿Errores? Interrumpí. Me hiciste declarar mentalmente incompetente basándote en mentiras. Vendiste mi casa sin mi conocimiento. Subastaste las herramientas de tu padre a extraños. Me encerraste en una institución y me medicaste hasta la sumisión para poder robar mi herencia sin interferencias. Esos no fueron errores, Lucas. Fueron crímenes. Cristina hizo un último intento por recuperar el control de la situación. Todo esto es muy conveniente. Tienes una crisis nerviosa, te llevan a un hospital y de repente vuelves a ser competente. ¿Cómo funciona eso exactamente? La doctora Vázquez respondió antes de que yo pudiera. Funciona porque la señora Reyes nunca fue incompetente en primer lugar. Fue víctima de una curatela fraudulenta establecida a través de evidencia médica falsificada. La crisis nerviosa a la que usted se refiere fue en realidad una respuesta psicológica apropiada al descubrir que su compañera de habitación en la residencia había sufrido una emergencia médica. Cualquier persona racional se angustiaría en esas circunstancias. La sala se quedó en silencio mientras el peso de las palabras de la doctora Vázquez se asentaba sobre todos los presentes. El elaborado esquema de Lucas y Cristina había sido expuesto y documentado por profesionales cuyas credenciales no podían ser cuestionadas ni descartadas. La maquinaria legal que habían utilizado para destruir mi vida ahora se estaba volviendo contra ellos con despiadada eficiencia. ¿Qué quieres?, preguntó Lucas finalmente, su voz apenas un susurro. Quiero mi vida de vuelta, dije. Mi casa, mis activos, mi dignidad y mi libertad. Quiero que cada euro que robaste sea devuelto con intereses. Quiero que enfrentes las consecuencias de lo que me has hecho. ¿Y si luchamos contra esto en el juzgado? Montero sonrió con la satisfacción de alguien que se había estado preparando para exactamente esta pregunta. Entonces, los cargos criminales serán presentados inmediatamente y todo se convertirá en un asunto de registro público. Sus reputaciones, sus perspectivas de empleo, su libertad, todo quedará sujeto a escrutinio público e investigación criminal. Miré a mi hijo, a este extraño que llevaba el rostro del niño que había criado y amado, y sentí que algo dentro de mí se asentaba en su lugar. No perdón, todavía no, sino una especie de finalidad pacífica. Te di todo lo que tenía durante 38 años, le dije. Mi juventud, mis sueños, mi devoción, mi confianza. Y lo tiraste todo por dinero y una mujer que te convenció de que tu madre era prescindible. Lucas intentó hablar, pero levanté la mano para detenerlo. No he terminado. Vas a firmar documentos devolviendo cada activo que has robado. Vas a pagar las facturas médicas de Dolores, ya que su emergencia fue parte de la exposición de tu fraude. Y luego vas a salir de mi vida y no volverás a contactarme nunca más. Mamá, ya no soy tu madre. Dejé de ser tu madre el día que decidiste que yo valía más para ti muerta que viva. El silencio que siguió fue el sonido de una relación muriendo, finalmente y por completo. 3 meses después, estaba parada en la sala de estar de mi casa recuperada, viendo a los mozos de mudanza llevar la última de las herramientas de mi marido de vuelta a su taller. Cada llave inglesa, cada sierra, cada caja de tornillos y pernos cuidadosamente organizada, había sido rastreada y devuelta, a veces a un costo considerable para Lucas y Cristina, quienes descubrieron que robar de un fideicomiso diseñado por un hombre meticuloso conllevaba sanciones financieras que se agravaban diariamente. La casa se veía diferente ahora, no porque algo hubiera cambiado físicamente,
sino porque la veía a través de otros ojos. Estas paredes habían presenciado mi destrucción y mi resurrección. Esta cocina había sido donde recibí el mensaje que destrozó mi mundo, y ahora era donde preparaba café para Dolores, quien se había convertido en mi amiga y confidente más cercana desde nuestra huida compartida de la residencia Jardines del Sol. «¿Cómo te sientes?», preguntó, acomodándose en la silla junto a la ventana desde donde podía ver despertar el vecindario. A sus 78 años, había demostrado ser más resistente de lo que nadie había imaginado, no solo sobreviviendo a su sobredosis calculada, sino utilizando la estancia en el hospital para exponer el abuso financiero que había sufrido a manos de su hija. Al igual que yo, había recuperado su independencia y sus activos a través de canales legales que habían dejado a su familia enfrentando graves consecuencias. «Diferente», admití, sirviendo café en tazas que una vez habían pertenecido a extraños que compraron mis posesiones en la venta de patrimonio de Cristina. Montero había insistido en recuperar todo lo posible, hasta el mueble de porcelana de mi abuela, y los álbumes de fotos que pensé que se habían perdido para siempre. Más fuerte, pero no de la manera que esperaba. La fuerza que había encontrado no era el poder agresivo de la venganza o la satisfacción amarga de ver sufrir a los enemigos. Era algo más tranquilo y profundo, la profunda paz que proviene de sobrevivir a la traición y descubrir que tu ser esencial permanece intacto a pesar de todo lo que otros intentan quitarte. Lucas había firmado cada documento que Montero le presentó, devolviendo activos por valor de casi 400.000 euros que él y Cristina habían robado sistemáticamente durante 6 meses. La venta de la casa se había revertido a través de canales legales que dejaron a los compradores inocentes compensados, pero a Lucas responsable de todos los costos asociados. El negocio de consultoría de Cristina se había revelado como una empresa fantasma diseñada para blanquear activos robados, y tanto ella como Lucas ahora enfrentaban sanciones civiles y penales que los seguirían durante años. Pero la verdadera victoria no había sido financiera. Había sido el momento en esa habitación de hospital cuando miré a mi hijo a los ojos y me negué a ser disminuida por su traición. Durante 38 años me había definido a través de mis relaciones: esposa, madre, cuidadora, apoyo. La crueldad de Lucas me había obligado a descubrir quién era yo cuando todos esos roles fueron despojados, y la mujer que encontré era alguien que yo podía respetar. ¿Has sabido algo de él?, preguntó Dolores, aunque ambas sabíamos que se refería a Lucas. No, y no espero hacerlo. Me acomodé en mi propia silla, la que Roberto y yo elegimos juntos hace 20 años, ahora de vuelta a su lugar apropiado junto a la ventana. Montero dice que se ha mudado a otra provincia con Cristina. Aparentemente, la influencia de ella sobre él fue lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la exposición legal y la ruina financiera. La ironía no pasó desapercibida. Lucas había elegido a la mujer que lo había manipulado para traicionar a su madre por encima de las relaciones familiares que lo habían sostenido toda su vida. Cristina había demostrado ser más importante para él que su herencia, su integridad o el amor de su madre. Al intentar reclamarlo todo, había perdido las únicas cosas que realmente importaban. La doctora Vázquez había explicado durante una de nuestras sesiones de seguimiento que los hijos que se vuelven contra sus padres de esta manera a menudo sufren de lo que ella llamó daño moral, una herida psicológica profunda que ocurre cuando alguien viola sus propios valores fundamentales. Lucas tendría que vivir con el conocimiento de que encarceló y robó a la mujer que sacrificó todo por su bienestar. Esa carga, sugirió ella, podría resultar más pesada que cualquier sanción legal. Descubrí que ahora podía pensar en Lucas sin el dolor aplastante que había caracterizado mis primeros meses en Jardines del Sol. El dolor todavía estaba allí, pero era un dolor limpio, duelo por el hijo que creí tener en lugar de ira por el hombre en el que realmente se había convertido. Podía recordar su infancia con cariño mientras aceptaba que el adulto que había elegido ser era un extraño que simplemente había llevado el rostro de mi hijo mientras planeaba mi destrucción. El regalo más inesperado de mi calvario había sido la comunidad que descubrí entre otras mujeres que habían sobrevivido a traiciones similares. Dolores me presentó a una red de mujeres mayores que habían sido blanco de hijos adultos que buscaban reclamar herencias prematuramente.
Nos reuníamos mensualmente en el centro cívico o centro social, compartiendo historias y estrategias, ofreciendo apoyo a quienes aún luchaban por su libertad y celebrando las victorias cuando llegaban. Margarita Gómez, cuyo hijo había intentado declararla incompetente para poder vender su casa para pagar deudas de juego. Dolores Santos, cuya hija había agotado sistemáticamente sus cuentas mientras afirmaba estar ayudando con la gestión financiera. Ruth García, cuñada de doña Carmen, cuyo nieto había falsificado documentos para obtener acceso a sus ahorros de jubilación. Estas mujeres me habían enseñado que mi experiencia, aunque devastadora, no era única. El abuso de ancianos por parte de miembros de la familia se había convertido en una epidemia, facilitada por sistemas legales que priorizaban la conveniencia sobre la justicia y actitudes sociales que veían a las mujeres mayores como cargas en lugar de personas que merecían protección y respeto. La parte más difícil, dijo Margarita durante una de nuestras reuniones, no es perder el dinero o incluso la casa, es darse cuenta de que alguien a quien amabas nunca te vio realmente como una persona digna de protección. Pero también habíamos aprendido que la supervivencia era posible, que la dignidad podía ser recuperada, y que las mujeres que habían sido dadas por perdidas como indefensas podían contraatacar con una eficacia devastadora cuando finalmente decidían dejar de aceptar un trato inaceptable. Había utilizado algunos de mis activos recuperados para financiar un fondo de defensa legal para otras mujeres que luchaban contra el abuso de curatela. Montero me había ayudado a establecer una fundación que proporcionaba recursos para personas que no podían permitirse el tipo de representación legal que me había salvado. La cuidadosa planificación de Roberto me había dado no solo las herramientas para recuperar mi propia vida, sino los medios para ayudar a otras a hacer lo mismo. 6 meses después de mi liberación de Jardines del Sol, recibí una carta de la doctora Martínez, expresando su pesar por mi tratamiento en la residencia. Ella había estado llevando a cabo su propia investigación sobre las prácticas institucionales que habían permitido mi encarcelamiento, y se habían implementado varios cambios de política para prevenir abusos similares. No era una disculpa, las preocupaciones por la responsabilidad institucional lo impedían, pero era un reconocimiento de que lo que me había sucedido estaba mal. Le escribí de vuelta, no con perdón, sino con información sobre los recursos legales disponibles para otros residentes que pudieran estar cuestionando sus propios internamientos. El cambio, había aprendido, sucedía un caso a la vez, una mujer a la vez, un momento de coraje a la vez. De pie en mi sala de estar recuperada, rodeada de posesiones recuperadas y llena de sabiduría ganada con esfuerzo, pensé en la mujer que había sido antes de la traición de Lucas. Había sido amable, pero ingenua, generosa pero desprotegida, amorosa pero no preparada para la realidad de que el amor no siempre se devolvía en igual medida. La mujer que era ahora había aprendido a amarse lo suficiente como para exigir un mejor trato de los demás. Había aprendido que establecer límites no era crueldad, sino sabiduría, que protegerse no era egoísmo, sino necesidad. Había aprendido que la verdadera fuerza a veces se parecía a estar sentada en silencio en una cama institucional, mientras secretamente planeaba una revolución. Dolores levantó su taza de café en un brindis, por sobrevivir a todo lo que intentaron hacernos. Yo levanté mi propia taza, pensando en Roberto y la protección que había construido alrededor de mi futuro, en doña Carmen, y las pruebas que había reunido mientras yo pensaba que estaba sola, en todas las mujeres que habían luchado batallas similares y habían ganado. Por descubrir que éramos más fuertes de lo que nadie creía, respondí, incluyéndonos a nosotras mismas. Fuera de mi ventana, el vecindario estaba cobrando vida con los sonidos de la vida ordinaria. Niños caminando a la escuela, coches arrancando en las entradas, vecinos saludándose a través de las vallas del jardín. Yo era parte de esa vida ordinaria de nuevo. Ya no era una exiliada del mundo de las personas libres que toman sus propias decisiones sobre sus propias vidas. Había aprendido que a veces la victoria más poderosa no es derrotar a tus enemigos, es negarte a dejar que te definan. Lucas y Cristina habían intentado reducirme a una colección de síntomas y déficits, un problema que debía manejarse en lugar de una persona a la que respetar. Su fracaso no fue solo legal o financiero, fue fundamental.
Habían olvidado que detrás de cada mujer mayor que veían como vulnerable y prescindible había una vida de experiencia, sabiduría y fuerza que no podía ser robada ni medicada. Habían olvidado que el amor, cuando es traicionado, no siempre se transforma en debilidad. A veces se transforma en algo mucho más peligroso para aquellos que contaban con esa debilidad. Habían olvidado que mi marido me había amado lo suficiente como para protegerme incluso de amenazas que no podía haber imaginado. Y esa protección se extendía mucho más allá de la tumba. Lo más importante, habían olvidado que una mujer que lo ha perdido todo excepto su dignidad no tiene nada que perder, y por lo tanto, nada que temer. Bebí un sorbo de mi café y sonreí, viendo el sol salir sobre un vecindario al que pertenecía, en una casa que era verdaderamente mía, rodeada de amistades que había ganado a través de la lucha compartida y el respeto mutuo. Algunas personas pasan toda su vida esperando justicia. Yo había aprendido a crear la mía, y eso, me di cuenta, era la lección más valiosa de todas.